Bienvenidos al tercer bloque aquí en Pasaporte a la Nostalgia. Hoy nuevamente recordando la rica e inagotable historia de líneas aéreas paraguayas en la grata compañía del profesor Antonio Sapienza Fraquia. Antes de que Antonio nos empiece a comentar todo esto lo que trajo, la vez anterior Antonio me dejó de obsequio un libro, ¿verdad?, sobre la historia de líneas aéreas paraguayas. Y hoy tengo una retribución para vos. Te traje algo que espero que te agrade. Es un sello postal del año 1916 con la imagen de Silvio Pettirossi. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Excelente! Un lindo obsequio para vos, para tu colección. Gracias. Sí. Así que muchísimas gracias. Espero que te gracias. guste. O sea, pensé que te podía. Claro que sí. Sí. Excelente. Excelente. Qué bueno. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a vos por estar con nosotros hoy nuevamente. Bueno. Tony, contanos estas reliquias, por llamarla así. Este es un maletín que usaban los tripulantes, sí. Tanto pilotos como comisarios, azafatas, en donde llevaban la ropa que iban a usar en el vuelo, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Bastante grande, ¿eh? Exacto. Sí. No era para llevar muchas mudas tampoco, ¿verdad? Exactamente. Y sí. Bueno, este fue un obsequio de justamente una azafata cuando yo estaba haciendo el libro del LAP allá por el año 2002-2003, sí. ¿verdad? Que me regaló este hermoso maletín, ¿verdad? Sí. Y bueno, y después hay algunas prendas. Se ve bien sólido, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Es todavía de las valijas antiguas. De la valija antigua, sí. Sí. Después, esta es una de las 3 pañoletas que usaban las azafatas, digamos, a partir de los años 80. Sí. Ellos empezaron a usar, cambiaron, porque antes usaban unas polleras rojas con una blusa blanca y el logotipo del LAP. Pero después en los años 80 cambiaron radicalmente los uniformes, ¿verdad? Y empezaron a usar camisas así de rayas, esta roja con rayas blancas, después había una blanca con rayas azules, ¿verdad? Una azul con rayas blancas. La azul recuerdo, sí. Tres camisas diferentes, ¿verdad? Las pañoletas que hacían juego. Exactamente, las mismas pañoletas que hacían juego, ¿verdad? Dejaron, cuando empezaron a usar las pañoletas, dejaron de usar también el capote, las azafatas. Los comisarios siempre siguieron utilizando la gorra, ¿verdad? Como los pilotos, ¿verdad? Después, esta es una corbata que usaban los tripulantes, hombres, ya que tienen el logotipo del LAP. Y esta era una frazada que era la que te daban a bordo para, por el aire acondicionado, que vos sentías frío, ¿verdad? Para dormir a la noche, ¿verdad? Esta es una pequeña muestra. Yo en realidad tengo muchas otras cosas que fui coleccionando a lo largo del tiempo y que me fueron regalando algunos tripulantes y pilotos del LAP, además de las fotos, por supuesto. Impresionante. Además de las fotos. Bueno, más que interesante, ¿no? Toda una reliquia, ¿eh? Claro. Es más, hablando así de uniformes, por ejemplo, el primer uniforme de azafata del LAP era todo azul. Tanto la pollera como el saquito, con una camisa blanca, ¿verdad? Y el capote, todo era azul. Y el escudo del LAP no era el escudo tradicional, era un escudo completamente diferente, ¿verdad? Y eso se cambia con la llegada de los Electra. Ahí las chicas empezaron a usar la pollera roja, el saco rojo, una camisa con cuello de tortuga blanca y el escudo del LAP, ¿verdad? Y empezaron a usar ya el capote diferente, ¿verdad? Los pilotos y los comisarios siempre utilizaron el color azul. Se mantuvo prácticamente siempre. Exactamente. Pero con la introducción de los electros usan el sombrero blanco, la gorra blanca. Que no se usaba todavía en la época de los Electra, perdón, la época de los Converse. ¿Verdad? O sea, el uniforme de los varones cambió muy poco. El de las chicas fue que fue cambiando, digamos, un uniforme en los 60, otro uniforme en los 70 y otro uniforme en los 80 que se extendió hasta que el LAP deja de volar en el 94, ¿verdad? Exactamente. Y entrando así a hablar, digamos, de la parte de lo que era la flota del LAP. Sí.
varias fotos famosas que se le ve a una aeronave del LAP con la escolta de un Chavante. Sí. La pregunta que te digo es, ¿existió alguna vez lo que se llama el avión presidencial, por decirte? Propiamente un avión presidencial. Bueno, sí. Resulta ser que en el pasado los aviones presidenciales eran de pequeño porte o mediano porte. Entonces el presidente, cuando iba a hacer vuelos locales o regionales nomás, iba en esos aviones de pequeño porte, ¿verdad? Por ejemplo, el famoso Twin Otter, que hasta ahora vuela. El famoso ZP Gas, ¿verdad? Que se compró en la época de Stroessner, ¿verdad? Y que él utilizaba localmente, ¿verdad? Pero cuando hacía vuelos internacionales, el presidente siempre utilizaba algún avión del LAP. O sea, en los años 60, por ejemplo, iban los Convair a Argentina, a Brasil, Uruguay, ¿verdad? Después empezó a irse con los Electra. Inclusive el famoso vuelo del 73 a Europa se hizo con un Electra. Sí, mucha gente no cree eso. No, sí, con escala, obviamente. Claro, con escala. Con escala, obviamente. Y después cuando llegaron los 707, también hizo vuelos presidenciales con el 707, ¿verdad? No existía así un avión presidencial. Ahora, eso que decís de Chavante interceptando ¿cómo se llama? A una aeronave del LAP. Eran en realidad prácticas de interceptación que hacía la Fuerza Aérea. Hay que acordarse que los pilotos del LAP eran todos militares de la Fuerza Aérea. Y obviamente la Fuerza Aérea utilizaba, digamos, nuestro espacio aéreo, por eso se hacía en espacio aéreo paraguayo, ¿verdad? Como para que los chavantes despeguen en alerta de combate hacían un ejercicio de interceptación de una aeronave del LAP, como si fuese una aeronave que viola el espacio aéreo paraguayo, ¿verdad? Hoy en día eso es impensable hacerlo. O sea, vos no podés... Con decirte que, por ejemplo, cuando murió Rodríguez, que ya no era presidente de Paraguay, era en la época de Guasmosi, el féretro de Rodríguez viene en un avión de American Airlines, un 767 American Airlines. Entonces, Guasmosi le pidió a la Fuerza Aérea que 2 chavantes escolten al 767 de American como un homenaje exactamente cuando ese 767 ingresó al espacio aéreo paraguayo. O sea que American presentó una queja formal porque el ser escoltado por una aeronave militar, un vuelo comercial ser escoltado por una aeronave militar, es porque evidentemente el vuelo tiene algún problema. Por ejemplo, viola un espacio aéreo sin identificarse, entonces obviamente la Fuerza Aérea del país envía aviones militares para interceptar, para ver cuáles son las intenciones de ese aparato. De hecho, te comento como anécdota, le pasó al LAP también con un DC-8 que entró en espacio aéreo. Se desatinó en el aire, parece. Claro, o sea, en vez de volar sobre Marruecos, recuerdo ese caso. Se desvió hacia Argelia. Y cuando el DC-8 entró en espacio aéreo argelino, fue interceptado por 2 MiG-21 de la Fuerza Aérea de Argelia, que lo obligaron a aterrizar en un aeropuerto militar en Argelia. Y ahí tuvieron que explicar de que hubo un error de navegación, que esto, que lo otro, ¿verdad? Y recibieron una reverenda reprimenda por haber ingresado al espacio aéreo de un país sin comunicarse con las autoridades, con el control de tráfico aéreo, ¿verdad? Como que hubo un error de navegación, por decir así. Claro. Y fue un espacio aéreo indebido. Exactamente. O sea que por eso, digamos, los pilotos American protestaron al ser escoltados por aeronaves militares, porque ellos no habían hecho nada malo y estaban en comunicación con la Torre de Asunción, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, pero como se trataba de otras épocas y era LAP, que pertenecía al Estado, con pilotos de la Fuerza Aérea y aviones de la Fuerza Aérea, entonces no había problema. Se hacían esas prácticas de interceptación y hay varias fotos en donde uno ve un DC-8 con un par de chavantes, ¿verdad? Y yo creo que más la imaginación popular es que relaciona, que era el avión presidencial, cosas así, que le escoltaban. Claro. Como vos solés ver siempre en las redes sociales, la época en que teníamos aerolínea y el Chavante. Exacto. ¿Conocemos cómo es? Claro, exactamente. Así es. Y bueno, increíblemente se nos acabó otra vez el tiempo, mi querido Antonio. No, quedan muchos temas en el tintero, ¿verdad?
no. Como se dice, hablando de edad, el tiempo pasa volando. Volando, así como decía la... Pasa el tiempo volando y bueno, te agradezco nuevamente la presencia. Recordar que el año entrante se cumplen, me dijiste la otra vez, 100 años de la aviación militar en Paraguaya, exactamente. Sí, es de la fundación de la Escuela de Aviación Militar, que dio nacimiento oficialmente a nuestra aviación militar un 22 de febrero del año 1923. ¿Verdad? Así que me comprometo a venir a un nuevo programa para que hablemos un poco de ese tema. Sí. Y decime, oficialmente a nivel gobierno, ¿hay algo pensado para conmemorar eso? Sí. Justamente hace 2 semanas se tuvo el primer acto, que fue un concierto en el Banco Central de música paraguaya, un concierto con la Orquesta Sinfónica Nacional y con la Orquesta de las Fuerzas Armadas, que fue fantástico, ¿verdad? Y ese fue el primer evento. Y hay otros eventos que están programados para diciembre, enero y febrero. Va a ser el acto central, en donde también se va a lanzar el libro del centenario de la Fuerza Aérea, que la Fuerza Aérea me había encargado. Ah, no, excelente. No, si te encargaron a vos, éxito seguro. Sí. Y bueno, mis queridos televidentes, el tiempo, como se dice, pasó volando, ¿verdad? Agradezco nuevamente la presencia del profesor Antonio Sapienza. Dentro de su tiempo limitado, se hace, como se dice, un espacio para compartir con nosotros, y le doy nuevamente muchas gracias, Tony, por tu presencia. Un placer. Y bueno, mis estimados televidentes, nos vemos en el próximo capítulo de Pasaporte a la Nostalgia, aquí por las pantallas de EduCanal. Nos vemos.